En este módulo vamos a hablar de lo que es la continuidad audiovisual. Como hemos visto ya en el módulo 1, el fin último de toda obra es generar unidad. Esto es de lo que habla el texto de Rafael Sánchez que tenían que leer para el módulo 1. Una pieza única, inteligible como tal, no un rejunte de cosas. Como vimos en el módulo 2, esta unidad puede estar dada desde la mímesis de la realidad respecto a sus reglas espaciotemporales, más allá de que la realidad se fragmente en diferentes planos. O también, como vimos en el módulo 3, se puede generar una unidad desde una continuidad propia lograda de una manera más conceptual. ¿Cuál debería ser el concepto o el sentido de este tipo de construcciones audiovisuales? Cualquiera, mientras sea un concepto, mientras tenga sentido. Este es el significado de la frase de Walter Münch con la que inicia este módulo. La mayoría de las veces un editor está generando significados con las imágenes y los sonidos disponibles, como un escritor genera significados poniendo palabras tras palabras. Siguiendo con esta comparación, un escritor puede escribir una prosa de una manera muy pragmática o también puede escribir un verso de una manera más poética. Esto quizás se nota muchísimo más en lo que es el trabajo documental, por eso lo dejamos para el último módulo, en donde sí uno termina construyendo el guión a través de la edición, y en la ficción puede que esto esté mucho más determinado por el guión, pero no deja de ser así. En la edición puede cambiar mucho del significado o cómo está construida la narración, tanto sea ficción, y se nota muchísimo más, como les decía, en el documental. Uno de los cineastas más reconocidos y citados por el trabajo en este sentido fue Dziga Vertov. Él trabajaba con fan footage, material que se registraba en toda la Unión Soviética. Su intención no era tanto contar una historia de la manera tradicional, sino transmitir una idea al espectador de una manera plástica, como lo puede hacer un escultor realizando una escultura. Él se preocupaba tanto en el contenido del plano como en la unión entre estos, tanto así que promovía una teoría muy poco conocida llamada la teoría de los intervalos. Esta se basaba más en la diferencia que había entre plano y plano que se unía, buscar una separación espaciotemporal entre esos dos planos, más que en la unión mimética espaciotemporal que propone el cine narrativo. Experimentaba uniendo cosas muy diversas espaciotemporales para generar significados y similitudes que no eran imaginables fuera de su obra. A Bert Hartram se lo puede considerar un heredero de él, y en el cortometraje que acaban de ver, las uniones de los planos están dadas desde los movimientos y el concepto expuesto por el realizador. No importa si los trabajadores están en el mismo espacio, si están en el mismo tiempo, si es una sola fábrica, si son dos, si son más. Lo que se expresa pasa por otro lado. La unión no está dada tanto por la secuenciación de la imagen. Esto quiere decir, vemos la mano que mueve la herramienta, vemos el rostro de la persona que mueve la herramienta, y después vemos el objeto. Las uniones están dadas desde un concepto temático. Se agrupan las manos, se agrupan los rostros, se agrupan los objetos, y de esta manera la atención empieza a pasar por otro lado. Al ver varias manos juntas moviendo una herramienta, somos capaces de percibir las diferencias entre los movimientos o de la forma de soplar, por ejemplo. Distinto sería que se ordenaran por secuencia de acción, así se percibiría más la totalidad de la acción más que este tipo de particularidades. Esto es lo que se denomina continuidad temática. Se mantienen los planos relacionados con un concepto determinado, lo que produce que el espectador pueda empezar a percibir sutilezas en esa realidad creada. Por ejemplo, cuando aparecen las máquinas, más allá de mantenerse la misma fotografía y el mismo encuadre, entendemos que el concepto cambió y pasamos a otra cosa. También se puede trabajar destrozando completamente el espacio-tiempo y separando las acciones para que el espectador
tenga que hacer el esfuerzo de construirlas. Esto es el caso del cineasta armenio Artabaz Pelician, del cual es el segundo cortometraje. Él se basa en la repetición de planos para realizar la fijación de conceptos y a la vez estos van variando según con qué se lo empalme el plano. Es un cineasta muy interesante que pensaba todas sus obras como piezas musicales. Puse el ejemplo más allá de lo mal que se ve porque me parece que es interesante que lo conozcan y su trabajo para abrirse a diferentes posibilidades estéticas. La repetición es un recurso muy poderoso y es muy interesante cuando se realiza con variaciones en el tiempo para que éste no se vuelva monótono. Algo que no se puede dejar de lado es la continuidad que genera la música. Un videoclip tiene mucha libertad visual para trabajar por esta razón. La base musical nos da una continuidad para que se pueda experimentar visualmente. Pero más allá de esto, siempre hay una búsqueda de la unidad. Para cerrar este tema, veremos un fragmento de una película del cineasta Jane Carrot. Es una persona que suele trabajar destrozando el espacio-tiempo para que el espectador tenga que estar muy activo construyendo la historia. Realmente a mí me interesa mucho su trabajo, ya que tiene una búsqueda particular de explorar el lenguaje cinematográfico y la edición, sobre todo. Veamos el fragmento y después continuamos con este módulo.